Muchas gracias por asistir a esta presentación de Divorcio en Zapatillas, novela de Rosana Sala. Estamos muy felices de contar con ustedes, estoy muy feliz de presentar a Rosana. Tenemos este libro en la editorial Mediática desde el año pasado, pero siempre una nueva visita nos revela su carácter novedoso, ¿no? Se trata sobre una mujer divorciada, como dice el título del libro, que encuentra el hecho de correr maratones específicamente, entrar en este mundo de los corredores, una suerte de vía de escape o nuevas metas a su vida que de pronto, por estos temas de los conflictos de pareja que rompen sus relaciones, se queda de pronto complicado, ¿no? Entonces, es un libro entretenido, es un libro del cual además tenemos muy buenos comentarios, tanto del lado de la literatura que le hace el escritor Iván Tais, muy conocido escritor, y del lado del propio atletismo, del propio mundo de las carreras, de Gonzalo Rodríguez Larraín, ¿no? Y del lado de las divorciadas. Y del lado de las divorciadas va a hablar nuestra autora. Bueno, primero, Rosana, el libro al inicio eh, hace como que la protagonista Adriana no se siente tan convencida de ingresar a este mundo de las carreras, de correr maratones. Pero luego, a medida que van pasando las páginas, ya más bien pareciera que no tiene otra escapatoria a su mundo complicado, a su mundo complejo. ¿Tú crees que es así, una vía de escape, o en algún momento ya se vuelve parte de su espíritu? Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Em, Adriana sí practica deportes, hace otros deportes, por ejemplo, bicicleta, eh, qué sé yo, spinning es el deporte que estaba haciendo normalmente, o le gusta hacer rafting en los botes, o hacer escalar montañas. Cualquier actividad deportiva le gusta. Lo que pasa es que un día la invitan a correr y ahí es que empieza a correr, que era una actividad deportiva que no había hecho antes y entra a ese mundo y comienza a conocer gente. Y mientras está viviendo, también conoce a una persona y se casa con esa persona. El deporte siempre lo acompañó en su vida, pero cuando llegan los problemas, encuentra no solamente en el deporte una forma de mantener una actividad física, sino de conocer gente y de sentirse mejor personalmente, no solo para físicamente, sino espiritualmente. Dime una cosa, estas anécdotas que se cuentan, porque el libro, para hacer un poquito más de precisiones respecto a él, son una suerte de textos cortos que se van encadenando y todos tienen un hilo narrativo que justamente lo vuelven novela, que lo vuelven una historia un poco más total, más integral. Entonces, en este libro se cuentan las anécdotas de Adriana, pero son pequeñas, son dosificadas, pero al cierre de cada capítulo hay el uso de algunas citas, ya sea de algún autor, ya sea de algún corredor también, que funciona como una suerte de consejo. ¿Tú crees que este libro tiene también una impronta no solamente literaria a nivel de novela, sino también de coquetear con la autoayuda? ¿Podría ser? En cierto punto sí, hay gente que me ha escrito que ha vuelto a correr gracias al libro, a leer el libro, o que ha estado divorciada y que recién se ha divorciado y se ha animado a volver al deporte gracias al libro, porque en el fondo, cuando yo lo escribí, me imagino también que para mí fue una forma de autoayuda, el deporte y escribir. Entonces eso es lo que he transmitido, lo que yo iba sintiendo mientras lo iba escribiendo. Yo lo escribí en realidad como en 15 años. Han sido historias que Adriana ha ido viviendo a lo largo de los años y luego las he hilvanado, como tú dices. Uno podría leer una sola historia y ya está. Yo tengo un blog que se llama Rodando Entre Líneas, donde fui publicando esas historias y luego las he complementado, mejorado, hilvanado
para llegar a esto que son 45 historias que forman una novela. Justamente hablando de tu blog, que fue, digamos, el inicio de todo, de allí se gesta no solamente este libro Divorcio en Zapatillas, sino este que tú también has tenido a bien traer para mostrar. No voy a despertar a los caballos, para que sepan que nuestra autora es también una narradora completa, no solamente de largo aliento, sino también aquí hay un libro de cuentos, ¿verdad? Entonces, nace de ahí y quería hablar un poquito de este blog que tantas alegrías te ha traído, ¿no? Tantas anécdotas también que has sacado de allí e historias para nutrir luego tus publicaciones físicas. Em, este blog, ¿qué, qué primeros acercamientos a los lectores te trajo, ¿no? Porque me decía que en algún momento comenzaste a darle contenido y comenzaste a generar una suerte de interacción con otras personas que leían tus historias. Sí, la verdad es que yo escribo desde chica y guardaba mis historias o me las publicaba mi mamá en un boletín familiar y qué sé yo, pero luego en un momento yo repartía por mail las historias que escribía sobre correr, se las mandaba a mis amigos, pero en un momento alguien me dijo, ¿por qué no las publicas en un blog? Eso fue en el año 2008. Entonces puse mi blog, abrí mi blog, yo misma lo hice y en lugar de mandar por mail los cuentos que iba escribiendo, se los iba mandando, los publicaba y les mandaba el enlace a las personas que conocía. Y de ahí comencé a animarme a escribir más, porque la gente me agradecía, los disfrutaba y yo también me las pasaba bien escribiendo y por eso seguí ya no sé cuántos años desde el 2008 con el blog. Dime, y has escrito en paralelo a las publicaciones, ¿verdad? Has seguido nutriéndolo. Sí, sí, sí. A mí me pasan muchas cosas, me caigo de sillas. La última presentación, ¿te acuerdas? Claro, claro. En la feria del libro, estaba firmando el libro y se rompió la silla en la que estaba firmando el libro mientras firmaba el libro. Y escribí un cuento que se llama Nuestro idílico amor y mi silla, porque justo le estaba firmando el libro a un señor que tenía ojos azules y yo le estaba mirando los ojos y se partió la silla. A un potencial galán. Y al final compró el libro, el de los caballos, y salió corriendo. Bueno, sí, hay anécdotas. ¿Y qué anécdotas has trasladado? Obviamente con matices, porque el texto en físico ha recibido una edición, una corrección. ¿Qué material, cuánto de ese material que publicaste en tu blog podemos encontrar ahora en Divorcio, por ejemplo? Quizás el 80%, pero está diferente. O sea, la base es del blog, pero ya no es lo mismo que estaba en el blog. Ya saqué del blog lo que estaba lo que forma parte del cuento ya no está en el blog. Y las historias las he cambiado los personajes, los nombres, he trabajado, no es que he agarrado el blog y he copiado los cuentos, sino que son cuentos en 20 años, entonces los he cambiado. Además, en todos estos años yo he ido, cuando comencé a escribir, nunca había estudiado yo nada de escritura. Yo soy abogada y escribir siempre fue nada más un hobby. Entonces, en un punto pude comenzar a tener talleres literarios con Alonso Cueto, Iván Tais, en Chile también llevé talleres, ahora llevo talleres a larga distancia en España, y todo eso me ha ayudado a mejorar lo que espero, lo que escribo, o a veces empeorar quizás. No, indudablemente a mejorar, y además para que sepa el público, los lectores, que el proceso de edición también le da otra mirada, ¿no? O sea, muchas personas que se dedican a escribir muy probablemente vive enamorada de su texto, ¿no? Pero cuando recibe una segunda mirada de un lector entrenado, que suele ser el editor, que debería serlo, eh, ya comienza a haber un intercambio y esto le da un feedback para que el libro crezca, ¿no? Entonces ese proceso también lo ha pasado Rosana, conoce muy bien. Y los talleres literarios también, porque ahí hay otras personas que escriben y leen lo que uno escribe. Sí. Y entienden otra cosa de lo que uno escribe a veces, y es interesante qué es lo que la otra gente entiende cuando uno ha escrito algo, o hay que mejorarlo, o hay que ver las diferentes opciones, porque cada cosa puede leerse de diferentes formas. Exacto, exacto. Volviendo al texto, volviendo a Divorcio en Zapatillas, y ya no tanto a la cocina de autor,
es inevitable relacionar al personaje, el protagonista, contigo, ¿no? Es una suerte de alter ego, Adriana, de Rosana Sala. No sé. No sé si es alter ego o si soy yo misma. Soy yo misma mientras me divierto y escribo. Eso creo que es. Pero no es lo que yo escribo, no solamente es lo que me ha pasado, también es lo que me pudo haber pasado y también es lo que invento. Porque todo lo que escribo ahí no es realidad. Algunas cosas están basadas en la realidad, pero las cambio. También hablando de estas especificidades, por decirlo de alguna manera, la protagonista, por supuesto, es una corredora mujer, ¿no? Y le pasan una serie de anécdotas que, bueno, entiendo que algunas sí son reales o tienen un contenido biográfico importante, pero ¿qué cosa tú, como Rosana Sala, podrías decirnos de tu mundo literario, de tu espacio de escritura, de tu acercamiento a la literatura, a los personajes? Tal vez tengas tú una anécdota que no haya sido incluido en el libro, pero que nos interesaría a tus lectores conocer, para conocerte también más a ti. Bueno, puede ser, una vez yo venía de Venezuela, me parece, y no sé por qué se me ocurrió que iba a encontrarme en el aeropuerto con Alfredo Bryce. Y yo cargaba mi libro de Alfredo Bryce para que me lo firme Alfredo Bryce, porque se me ocurrió. Y cuando llegué al aeropuerto de Lima me encontré con Vargas Llosa. Imagínate. Y yo dije, Literatura está... ¿qué hago con el libro de Alfredo Bryce? Y si aquí está Vargas Llosa. Entonces me acerqué a saludarlo, todo el mundo se tomaba fotos con él. Yo me acerqué a saludarlo, le dije que yo escribía cuentos, qué sé yo, le di mi tarjeta que decía Rosana Sala, abogada. Él vio mi tarjeta serio y dijo, la voy a leer. Y se fue. Y yo dije, va a leer mi tarjeta, porque ¿qué va a leer, no? Entonces, a raíz de eso hice una nueva tarjeta donde debajo de mi nombre, además de decir abogada, dice Rodando entre líneas, y está mi blog. Y entonces se me ocurrió que Vargas Llosa nunca iba a poder cumplir con la promesa que me había hecho por mi culpa, porque en mi tarjeta no estaba mi blog, ni tenía cómo leer nada. Entonces, lo que hice fue escribirle una carta. Le escribí una carta en la que le digo que seguramente ya ha dejado de escribir por mi culpa, pero que no se preocupe porque al leer la carta ya cumplió con su promesa porque ha leído mi carta. Pero no tenía cómo entregarle la carta. Entonces no había forma, pasaban no sé cuántos años pasaron para poder entregarle la carta, hasta que un día supe que en Larcomar iba a haber una presentación, iba a estar Vargas Llosa, la ministra de Cultura y qué sé yo, y yo llevé mi sobre con mi carta. Y cuando estábamos en plena presentación, de repente hubo una manifestación, la gente vino con unas antorchas, con una muñeca, creo que estaba incendiada, de la ministra de Cultura. Todo se tuvo que detener, los camarógrafos, todo en la televisión. Perú tan lindo, ¿no? Entonces, yo estaba con mi carta y Vargas Llosa se estaba yendo con su esposa, con Patricia, y entonces de repente veo a Patricia junto a mí y le doy mi sobrecito y le digo, ay, ¿le puede entregar a su esposo? Y entonces ella agarró mi carta y se la llevó. Más adelante vi que ella tapaba la cara de las cámaras con mi carta. Y me contestó, esa sí me la contestó un día porque debajo de la carta puse mi mail. Y me contestó felicitándome y animándome a seguir escribiendo. Mira, no se equivocó Vargas Llosa, porque has continuado y has publicado luego estas obras. Entiendo que fue un poco antes Sí, de la publicación de No voy a despertar a los caballos. eso sí, antes que hace muchos años fue eso, sí. Bueno. ¿Ya en la novel? Creo que sí, sí. Bueno, Bien. y peso pesado. Encontraste con ¿Y con Bryce? Porque bueno, tú leías a Bryce en el avión, me contaste, pero también he visto por ahí que tienes en las redes alguna foto con Bryce, ¿lo conoces? Lo que pasó también fue que un día estaba en la Feria del Libro y de repente escuché que Bryce estaba firmando libros en algún stand, y entonces fui corriendo a comprarme Un Mundo para Julius, que ya lo tenía, pero compré otro para que me lo firme y hablar con él. Entonces hablé con él, conversé con él y le conté que yo también escribía y le pregunté si él podía leer mis cuentos y me dijo que sí. Y a través de un contacto en común, de una persona en común, que justo acá está el hijo de esa persona en común, mandé los cuentos. Y como 4 meses después me contestó
me llamó esta persona para decirme que Bryce quería conocerme y nos reunimos en el bar del country con esta persona y qué sé yo, un grupo por 4 horas y por eso me animé, porque yo el primer cuento y el último que están en este libro, que no son cuentos para niños, son relatos en realidad, son para adultos o jóvenes o niños, a raíz de eso me animé a publicar mi primer libro, No vaya a despertar a los caballos. Bien, entonces los grandes han despertado también en ti la vena artística, ¿verdad? Te han animado a persistir Me han dado el valor. y te han dado valor, exactamente, exactamente. Digamos que tu persistencia por la escritura también te ha llevado a participar de algunos concursos. Y recientemente, el año pasado, fuiste finalista de uno muy importante, ¿no? El premio Copé, ¿no? ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Corre, Jimena? Corre Jimena sube. Corre, Jimena, sube. Más bien es de correr. Sí, 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 Salta. por eso es el leitmotiv de tu No, pero escritura. este es diferente. Este no es de deporte, este cuento. ¿Puedes spoilearnos un poquito con el tema del cuento? Esta historia está narrada desde 2 puntos de vista. Son diferentes escenas. Hay un narrador, que es digamos, el escritor, que es el narrador omnisciente, que narra lo que está pasando en tiempo pasado. Y en el siguiente párrafo viene la protagonista, Jimena, que es en primera persona, va narrando lo que le está pasando a ella. De ahí viene otra vez el narrador que explica lo que le pasa a Jimena. Y se va alternando la historia hasta que al final se une el narrador con la protagonista. Y es una mujer que es maltratada por su esposo y trata de escaparse de la casa donde vive y es toda la carrera que ella organiza para poderse ir de la casa. Esa es la historia la historia es desde la noche hasta el amanecer, donde ella trata de escaparse y ya va a ser publicada en el próximo libro de Copé Cuentos. Va a salir. Sí. Para los amigos que nos están escuchando y bueno, que nos van a ver también luego en la grabación de este evento, el premio Copé es un premio que existe hace más de 3 décadas y se concursa por bienal, ¿no? O sea, cada 2 años es cuento y poesía y luego es novela y ensayo, alternan así, ¿no? Alternan y es uno de los premios más importantes, si no el más, de la literatura aquí en el Perú, ¿no? El premio Copé. Y qué bueno saber que ya va a salir en ese volumen este cuento de Rosana para poder pues disfrutarlo. Seguramente en la feria luego lo van a poder conseguir. Rosana, cuéntame un poquito, hablaste al principio sobre que la escritura siempre estuvo en ti, siempre escribías, siempre desde muy chica. ¿Tú crees qué elementos, digamos, confluyeron para que tengas esta inquietud, ¿no? Porque al final estudiaste Derecho, ¿no? Entonces, uno podría decir, si siempre escribió, si siempre estuvo vinculada, tal vez, ¿por qué no viró a la literatura de frente, no? Yo nunca pensé estudiar literatura. Siempre consideré escribir como un juego, como un hobby, como algo que me divertía. Yo escribía, por ejemplo, en mi clase en el colegio alguien se caía, le escribía un poema, o si no entendía algo de matemáticas, escribía otro poema sobre la profesora y el curso de matemáticas, y así siempre lo consideré un juego. Nunca consideré la posibilidad de estudiar literatura, así que no... Por eso estudié Derecho, me gustaba la carrera de Derecho, y en mi casa vi siempre a mi mamá leer. La verdad que yo no leía mucho de niña porque estudiaba y era más escribir lo que me gustaba más que leer. Ahora ya tengo más tiempo para leer, pero antes de niña no leí, sí, Enid Blyton y algunos cuentos de aventuras y esas cosas, ¿no? Pero nunca se me ocurrió estudiar literatura. Y hablando un poco justamente de lecturas, bueno, uno va decantando sus autores favoritos, a los autores que te acompañan durante tu trayecto de vida, pero en ese sentido yo quería dividirlo en 2 partes, ¿no? Que me cuentes un poquito los autores que más te gustan, que te conmueven, que tú recomendarías siempre, y por otro lado, a esos autores que tal vez
han influido en tu propia poética, en tu propia escritura? Desde esos dos aspectos quisiera que nos cuentes. Yo soy una persona que escribe muy breve, no, por eso son capítulos cortos. Y tengo inclusive escrita otra novela que no he publicado, que también tiene capítulos cortos. Y yo creo, sin darme cuenta, tengo o más o menos el estilo de Carver, que no es que como escriba como Carver, pero él también escribe breve, sin muchos detalles, sin muchas descripciones. Y también me gusta escribir algo que sea, a pesar de que sea algo triste o algo difícil, me gusta siempre ponerle el punto de vista gracioso, jugar con las palabras, el punto de vista positivo. Me gustan, por ejemplo, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Bryce. Estuve leyendo ahora Marcela Serrano, que son las historias de 10 mujeres. El libro se llama 10 mujeres, que están narrados en primera persona. Me gusta mucho también narrar en primera persona. Me gustan mucho los cuentos que tienen magia, que son los del libro de No vaya a dejar a los caballos, donde puedo usar la imaginación, jugar con eso, inventar. Fenomenal. Y de los otros autores, o coinciden los autores que han influido en ti con algunos libros que tal vez te marcaron en determinado momento de tu vida? ¿Coinciden o tal vez tienes alguno más ahí? No, no creo. Yo creo que de vez en cuando puedo ponerme a leer a Rosa Montero. Me gusta porque habla de su proceso de escritura en La loca de la casa y en el último que publicó el año pasado, que no recuerdo el nombre del libro. Me gusta Rosa Montero también, Vargas Llosa también. Estuve leyendo también a Vila Matas, porque en este libro que se llama Montevideo, porque escribe sobre sus historias personales, anécdotas personales. Así como a mí me gusta escribir cosas cortas, también me gusta leer cosas breves. Pero sí, creo que el mundo también ahora es como más apurado y acelerado. Sí, sí, sí. Entonces, eso también influye en el proceso de escritura. Sí, bueno, ahora el libro compite con varias cosas. Bueno, qué bueno que compite, ¿no? Están las series, están los podcasts. En ese sentido, como este libro tiene justamente ese formato de historias breves que al final se hilvanan, ¿no? Entonces por eso se le puede llamar a la composición novela. Pero sin embargo queda un cachito de ganas de seguirlo leyéndolo. O sea, no sé si a futuro tú tienes pensado escribir una secuela del libro, una segunda parte. Sí, estoy pensando, a veces pienso, a mí me gusta hacer bastante deporte y cuando hago deporte cargo mi grabadora y he grabado muchas historias en esta grabadora que en algún punto las puedo poner en papel y sería la continuación de Divorcio en Zapatillas. A continuación, caray. Y tenías una novela inédita, me decías además. Sí, pero esa la he enviado a un concurso, así que no puedo decir mucho del título, pero es una novela que está basada en un pueblo, o sea, es una escritura totalmente distinta a Divorcio en Zapatillas y a No vaya a despertar a los caballos. Es la historia de un pueblo inventado y lo que sucede en esta ciudad, en este pueblo en el año 60. Ya tú te ves con una carrera literaria. O sea, ya esto, digamos, dejó de ser un juego hace tiempo. Sí, ya me retiré del trabajo, yo soy abogada, pero ya me retiré. Y ahora me dedico a hacer deporte y a escribir. Qué bueno, qué bueno. Entonces, con esa emoción, digamos, hasta los perritos se han contagiado de esa noticia. Vamos a cerrar. Tal vez tienes algo que agregar para poder indicarles a los amigos que el libro va a estar a la venta aquí, luego lo van a poder conseguir en las librerías. Bueno, ya está en las librerías, ¿no? ¿En qué librerías está? Aquí en Barranco, por ejemplo, en La Rebelde, en Placeres Compulsivos, en El Virrey de Miraflores, en Sur, en Book Vivant. Entonces pueden encontrarla en distintos puntos. Nada, agradecer a los que están aquí, a pesar del tráfico. Hoy día nos ha tocado un mejor día que ayer.
ayer estaba garuando. Y gracias a todos por apoyarme también y por seguir leyendo mis historias, que eso me anima a seguir escribiendo. Buenísimo. A seguir leyendo, Rosana. Aplausos para ella. A ti también, gracias.